Bueno, estamos empezando con cita en Hechos 13:22, que dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Entonces nosotros nos tenemos que convertir en esas mujeres. Imagínense que qué cool que Dios diga, wow, ella es mi hija, una mujer conforme a mi corazón que va a hacer todo lo que yo quiera. Pero nosotros no podemos convertirnos en una mujer conforme al corazón de Dios si realmente no sabemos lo que significa ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y para poder descubrir qué quiere decir esta frase o este título de una mujer conforme al corazón de Dios, necesitamos conocer a Dios de manera íntima a través de la oración y a través de la palabra. Entonces, hoy vamos a ir aprendiendo durante este estudio que vamos a hacer de 6 semanas, vamos a ir aprendiendo diferentes cualidades que debemos ir agarrando de diferentes cosas que están escritas en la Biblia para convertirnos en esta mujer de Hechos 13:22 con un corazón conforme a la voluntad de Dios y que vamos a hacer todo lo que Dios nos pide. Entonces, el día de hoy el estudio se llama ser una mujer con propósito, ¿sí? Entonces, en todo este caminar donde hemos estado en las clases de Biblia, leyendo la palabra, orando, conociendo un poco más de Dios, hemos logrado todas conocer cuáles son los principios de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué podemos ver como algo bueno y qué podemos ver como algo malo, ¿sí? Estamos entendiendo todo lo que es Dios, seguimos aprendiendo, pero ya tenemos una idea básica de los principios y de cómo nosotros debemos mejorar para llegar a ser como Jesús y ser una mujer conforme al corazón de Dios. Pero, no sé si a ustedes, pero a mí yo me he dado cuenta que sé exactamente lo que tengo que hacer, pero me cuesta mucho ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez empiezo y digo, wow, voy a empezar, por ejemplo, les doy mi ejemplo del año pasado. El año pasado yo me propuse que iba a leer la Biblia en un año, iba a hacer todo el estudio todos los días. Empecé enero y febrero fantástica, o sea, yo no me perdía un solo día. Pero ¿qué pasa? Empiezan a llegar ciertos días donde ya no lo leí, ya se me pasó, y de la nada cuando sentí iba un mes atrasada y entonces dije, ya no vale la pena, ya no lo hago. Al final paré llegando como a 200 y pico días de 365, pero dejé de poner el esfuerzo y dejé de ser constante en lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo sabía que lo que tenía que hacer era dedicar un tiempo todos los días para leer la palabra de Dios, para aprender de Dios, pero aún así me costó mucho mantenerme en rutina y ponerlo en práctica. También me daba cuenta de que habían cosas que sí hacía todos los días, pero dejaba de poner en práctica lo que yo sabía que Dios quería para mí, que era pasar más tiempo con Él todos los días y dedicarle ese tiempo. Entonces, por qué me cuesta ponerlo en práctica? Digamos, hablando de eso, o estoy segura que muchas de ustedes tendrán ciertas cosas de que ustedes saben que está mal o que ustedes quieren cambiar ciertos hábitos y les cuesta mucho ponerlo en práctica y seguir adelante con esas cosas que quieren cambiar. Entonces, ¿por qué nos damos por vencidas en tratar de ser unas mujeres que actúan conforme a la voluntad de Dios? ¿O por qué me cuesta tanto ser constante y no poner en práctica todo lo que he aprendido en las clases de Biblia o todo lo que he aprendido en la palabra? Y lo que me he dado cuenta es que nos damos por vencidos porque no tenemos un propósito para hacerlo. Sabemos que Dios lo espera de nosotras, sabemos que Dios quiere que lo hagamos, sabemos que nos va a beneficiar, pero como nosotros no le estamos poniendo un propósito a lo que estamos haciendo, es muy fácil que nos olvidemos y que no lo pongamos como prioridad. El tener un propósito es lo que nos va a mantener fuertes y en camino para ser estas mujeres sabias que practican y viven la palabra de Dios. Entonces les doy un ejemplo. El año pasado yo empecé el challenge de leer la Biblia y realmente no solo era un propósito, la quiero leer porque la quiero leer completa, pero realmente no tenía un propósito hasta que empecé el año pasado a escoger mi palabra para el año. No sé si se acuerdan que escogimos una palabra y si no, pues no es tan muy tarde para escogerla. Y mi palabra me ha costado mucho definir exactamente qué es, pero mi palabra es constancia, es lo que me di cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir constancia? Que voy a ser constante en leer la palabra, voy a ser constante en practicar la palabra y voy a ser constante para crecer en mi sabiduría.
Entonces, ahorita que yo sé de que mi palabra del año y mi meta y mi propósito del año es ser una persona constante en lo que hago, ya tengo un propósito. Y entonces, ¿qué me pasa? Ya llevo 9 días que no se me olvida, no tengo que poner un recordatorio, sino que me apasiona leer la palabra. Porque al principio me pasaba de que no la leía sábado ni domingo y recuperaba lunes. Pero ahorita ya voy día a día. ¿Por qué? Porque puse un propósito hacia ese aspecto de mi vida que quiero cambiar. Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo empezar a ponerle un propósito a ser la mujer que Dios quiere que sea? Tenemos que aprender a poner un propósito fijo, un propósito que no sea muy ambiguo, porque si yo digo, quiero ser una mujer con el corazón conforme a la voluntad de Dios, eso abarca muchísimos temas. Y es algo de que si yo me pongo una meta muy ambigua, puede ser de que no logre llegar porque no sé qué partes trabajar. Pero si yo empiezo a trabajar parte por parte y empiezo a ser constante en cada propósito que voy haciendo, juntando todos esos propósitos juntos, voy a poder llegar a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos para poder encontrarle propósito a todo lo que nosotros estamos haciendo para buscar convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismas? ¿Y qué podemos hacer nosotras para ser unas mujeres con un propósito, para darle propósito a todo lo que estoy haciendo, para darle propósito a por qué estoy recibiendo palabra de Dios, por qué quiero seguir aprendiendo de Dios, qué puedo hacer para seguir creciendo en mi fe, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a Primera de Samuel 15:22. Y si alguien me puede buscar Proverbios 3 del 4 al 6. Entonces yo les leo Primera de Samuel 15:22 y alguien me lee Proverbios 3 4 al 6. Entonces dice, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En esta época, los sacrificios para Dios eran constantes y se hacían a cada rato y era un ritual y era bien importante y a Dios le encantaban esas ofrendas. Pero estamos aprendiendo que desde el Viejo Testamento, Dios valora más la obediencia, más que el sacrificio. Entonces, no sirve de nada que yo venga y le diga a Dios, voy a sacrificarte algo, voy a entregarte algo, si yo no estoy siendo obediente a su palabra en muchas otras cosas. Él prefiere que nosotros seamos obedientes y que sigamos su palabra, ¿sí? Vamos a encontrar durante muchas partes y vamos a seguir aprendiendo que toda la Biblia nos da lecciones de cómo ser obedientes y nos vamos a encontrar todos los días con decisiones grandes o pequeñas donde tenemos la decisión de ser obediente a Dios porque yo sé que esto es lo que tengo que hacer o desobedecer a Dios, desencarrilarme un poco y volver a regresar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Seamos obedientes a darle tiempo a Él, ¿sí? No, si no puedo ir a la clase de los martes, dedico una hora o un tiempo en mi semana para leer su palabra y pasarla con Él, ¿sí? No dejo de ser constante y obediente a lo que dice, que es regresar a Él, hablar con Él, leer su palabra. Luego, ¿quién tiene por ahí Proverbios 3 del 4 al 6 que me lo pueda leer? Yo lo puedo leer. Así tendrás aceptación y éxito ante Dios y ante los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, tengo que obedecer a Dios. Luego, tengo que confiar en Él. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que rendir ese control que yo quiero tener sobre mi vida. Dejar mi lógica, dejar lo que hace sentido y entregárselo todo a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nosotros nos empezamos a inventar, es que Dios me hizo esta promesa, lo cual es cierto, pero yo empiezo a inventarme visiones o me empiezo a inventar señales que realmente, porque en la lógica hace sentido, pero no realmente es Dios me las está mandando. ¿Por qué? Porque no le estoy entregando a Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué es tu deseo más grande?
¿Quieres este trabajo? Entrégaselo a Dios. Óraselo a Él primero. Entrégaselo y dile, si es tu voluntad, dámelo y si no, no lo quiero. Enséñame qué hacer para poder llegar a ese trabajo, pero yo se lo entrego, ¿sí? Quiero conocer a mi esposo, quiero estar en una relación. Ya no lo busquemos nosotros. El que te dice, entrégalo, entrégamelo y yo te lo voy a dar. Pero eso quiere decir, te entrego control absoluto y no me voy a poner a buscar y no me voy a poner tú me lo vas a llevar y te lo entrego y te suelto el control, ¿sí? Quiero mejorar en alguna parte de mi vida, te lo entrego. Voy a trabajarlo de tu mano, te lo entrego. Entonces, imagínense qué diferente es cuando yo quiero cambiar un aspecto de mi vida y digo, Dios, te lo entrego. Y cada vez que yo me encuentro en una situación donde puedo reaccionar en lo humano, vengo y digo, Dios, quiero reaccionar en lo humano, pero te lo entrego. Quiero tomar esta decisión, pero te la entrego a ti antes. Nuestra vida cambia completamente y todas las cosas que nos pasan, buenas o malas, nos vamos a dar cuenta que obran para bien, que tienen un propósito en nuestras vidas. Si Dios me quita algo o no me ha dado algo, es porque no estoy lista o porque es lo mejor para mí. Porque necesito que me lo quite para recordarme que Él es mi número uno y para darme algo aún mejor, o no me lo ha dado porque no estoy lista, porque no he soltado alguna parte de mi vida o no he hecho un cambio que Él quiere que yo haga. Muchas veces así es lo que pasa y a veces Dios se tarda tanto en darnos cosas o nos quita cosas porque nosotros no le estamos entregando el control. Y cuando se lo entregamos, nuestra vida va a cambiar 360, no, 360, 180, porque 360 regresar al mismo lugar. Pero tenemos que confiar en Él. Nos dice, ya no confiemos en nuestra inteligencia, hay que confiar en Él. ¿Sí? Entonces, muchas veces que nosotros queremos cambiar algo para ser más parecidas a Jesús y caemos en la tentación y no lo logramos hacer, es porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. No estamos confiando en Él. Pero si vengo yo y le digo, Dios, me quiero quitar esto, quiero cambiar esto, sola no puedo, te lo entrego, ayúdame a cambiar, me van a salir unas fuerzas porque no soy yo, se lo entregué a Él y Él lo que quiere es de que yo cambie esa parte, que yo mejore esa parte. Pero si yo no se lo confío y no le entrego el control al 100%, Él no puede obrar en mi vida y no va a poder hacer ningún cambio. Y luego la otra cosa que tenemos que hacer es Romanos 8:29. Y si alguien me puede buscar por ahí, segunda de Timoteo 1 al 9, para que lo tengamos un poco. Entonces dice, Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que regresar a Cristo, tenemos que consagrarnos a Dios, ¿sí? Dios nos conoció desde antes, tenemos que regresar a Él, tenemos que entregar nuestra vida a Él. Entonces, tenemos que obedecer, confiar y consagrarnos a Él para que nosotras podamos encontrar un propósito y que podamos cambiar nuestros hábitos sin darnos por vencidas. Entonces, sí podemos con estas tres cosas llegar a vivir una vida de propósito en Dios. Si alguien me puede leer, ¿quién tiene por ahí? Segunda de Timoteo 1 al 9. Pero ¿qué capítulo? Segunda de Timoteo 1:9. 1:9. Dice, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos eternos. Entonces, ¿qué nos dice? Que Dios nos salvó para vivir una vida conforme a su propósito. En otra versión dice que Dios nos salva y nos llama a vivir una vida santa, que quiere decir una vida con propósito, una vida conforme a su voluntad. Ustedes
muchas veces nosotros decimos, pero somos humanos, tendemos a pecar, no somos perfectos, es muy difícil vivir una vida santa. Pero Dios nos está diciendo, sí se puede. Ustedes sí pueden llegar a vivir una vida santa. Ustedes sí pueden llegar a vivir una vida con propósito conforme a la voluntad de Dios. El problema es de que no nos lo creemos y no se lo estamos entregando a Dios. Esas cosas que tú crees que no puedes cambiar de ti misma, sí las puedes cambiar, porque Dios dice que con Él lo podemos hacer. Nunca dejemos que nadie, ni nada, ni nosotras mismas nos hagamos a sentir como que si no valemos nada. Porque aquí Dios nos está diciendo que a cada una de ustedes las salvó para que vivan una vida conforme al propósito de Dios. Dios las creó, las salvó, porque tienen un propósito en el Evangelio de Dios, en llevar la palabra de Dios a algún lado a su propia manera. Tienen un propósito, tienen una razón de existir. Aunque a veces estemos en momentos en nuestras vidas donde estamos en valles, tenemos un propósito. Ese valle tiene un propósito. Y cuando estemos a la cima de la montaña, tiene un propósito. Entonces, si Dios nos salvó y nos está diciendo que de la mano de Él podemos vivir una vida santa, ¿qué podemos hacer para llegar a tener esa convicción y a no rendirnos al hacer, para ser unas personas con propósito? Entonces, ¿cómo puedo aplicar mi propósito a mi diario vivir para mi yo del día de hoy y mi yo del futuro? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué me está impidiendo / distrayendo el día de hoy para convertirme en mi mejor versión? Y 3, ¿cuál es el legado que quiero dejar? Esas 3 preguntas son un parte de su deber. ¿Cómo puedo aplicar en mi diario vivir cambios para poder llegar a cumplir mi propósito y mejorar mi relación con Dios en el futuro? ¿Qué me está impidiendo o distrayendo el día de hoy para convertirme en mi mejor versión? ¿Y cuál es el legado que quiero dejar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres tenemos el poder de cambiar el mundo. Y Dios puso el propósito de cada una de ustedes donde ustedes van a cambiar el mundo. Van a tocar los corazones de personas, van a transformar personas, van a llevar personas a Dios. Pero la única manera de hacerlo es trabajando en nosotras primeras, en nosotras mismas primero, para tener una relación fuerte con Dios, para convertirnos en esas mujeres que tienen un corazón conforme a la voluntad de Dios, y todo el resto vendrá por añadidura. Les quiero leer otro versículo bíblico de Primera de Pedro 3 al 7, donde describe a una mujer, ¿sí? Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, o sea, con su esposa. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya, ya que es, no, esa versión no me gustó porque no dice lo que quería, espérenme. La versión no dice lo que tenía abajo. ¿Cuál dijiste que era? ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro 3:7. Aquí. ¿Dónde está la? Ay, Dios, lo estoy buscando. ¿Cómo es que se llama? La de. Espérame. ¿Alguien me puede buscar Primera de Pedro 3:7? Creo que está en la Reina Valera, la versión que estoy tratando de buscar. Dame un segundo. Yo tengo la Reina Valera. Dice algo de vidrio. Vaso, Sí, también. vaso frágil. Ujú. Le leo. Sí, Vosotros, maridos, igualmente, convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como un vaso más frágil y dándoles honor también como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. va. Entonces, ¿de qué está hecho el vaso frágil? En otra versión dice como un vaso de vidrio. Ujú. ¿Qué es cuando nosotros asociamos al, cuando dicen frágil, vidrio, decimos ala, o sea, nos está diciendo de que cualquier cosita nos rompe, cualquier cosita nos bota, que somos frágiles, que nos tienen que tratar con cuidado. Pero cuando nos metemos a leer la definición de vidrio,
que es un vaso frágil de vidrio, dice material duro, frágil, transparente o translúcido, que no tiene estructura y es cristalino. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que aunque nos diga que somos un vaso frágil, somos más complejas que esa. Porque si se dan cuenta, dice material duro, coma frágil. Entonces, está diciendo que somos duras, pero que también somos frágiles. ¿Pero por qué nos está diciendo frágiles? Porque quiere decir que cuando nos rompemos, ¿sí? Cuando nos rompemos, cuando alguien nos tira, cuando nos rompemos, podemos llegar a ser un gran desastre. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez, o sea, lo que a mí más mal me cae es tener que limpiar vidrio. Cuando se le rompe un florero, un vaso, nunca uno termina de recoger el vidrio. Siempre se para cortando uno no puede caminar descalzo por como una semana. Uno recogiendo los chayas se corta. Es un desastre y nunca se puede recoger todas las partes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que fortalecernos para no volvernos frágiles y rompernos, porque cuando nosotras nos rompemos, podemos destruir muchas cosas, podemos golpear muchas cosas, podemos hacer un gran desastre y podemos dejar una marca, ¿sí? De los hombres no dice eso, pero entonces, ¿por qué dice que nosotras somos duras y frágiles? Porque está diciendo de que realmente tenemos un impacto, que si nosotras no trabajamos en nosotras mismas, podemos llegar a destruir y a golpear a muchas personas alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas de influencia, ¿sí? Somos personas que vamos a dar buenos consejos, somos personas que vamos a ser el ejemplo, somos personas que vamos, si es el propósito de cada una, a criar a líderes, somos personas que vamos a apoyar a otras personas. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de trabajar en mí misma, porque si yo me rompo, puedo hacer más daño de lo que yo me quisiera imaginar. Luego dice que son sin estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos una estructura fija, no nos pueden meter en una caja. Tenemos múltiples papeles. ¿Qué quiere decir? Podemos ser mamás, podemos ser amas de casa, podemos ser trabajadoras, podemos ser empresarias, podemos ser consejeras, podemos ser lo que querramos. No tenemos una estructura en donde cabemos. ¿Qué quiere decir? Nos podemos moldear y como nos podemos moldear, vamos a poder llegar a tocar a más personas, ¿sí? Cuando yo me puedo moldear y no tengo una estructura específica, voy a tener más impacto y más alcance a poder alcanzar a más diferentes tipos de personas. Hola Raque, bienvenida, qué alegre tenerte por acá. Hello, Tefi, sorry que llegué tan tarde. Ah, no worries, aquí seguimos. Y luego también, bueno, ya vimos material duro. ¿Por qué? Porque somos duras, duras para la oración, duras de vencer, duras de votar, pero que tenemos que estar pendientes porque si somos frágiles, quiere decir que sí nos podemos romper. O sea, nos está diciendo Dios, sí te puedes romper, sí puedes, se rompe el florero, pero tenemos que tener cuidado porque podemos afectar a muchos tipos de personas y tener un montón de collateral damage. Luego dice transparente o translúcido. Eso quiere decir que somos honestas y transparentes, ¿sí? Tenemos que ser honestas y transparentes, que nos cuesta más mentir. Y que nos podemos adaptar a la situación o a la persona o a cualquier cosa para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Entonces, por eso es de que tenemos que, cuando leemos la palabra, tenemos que investigar exactamente qué dice. ¿Sí? Porque si uno dice, ay, pobrecita, somos re frágiles, nos tienen que cuidar. No, nos tienen que cuidar porque si nosotros nos rompemos y ya nos pasó la dureza, vamos a hacer pedazos a cualquier persona que no nos cuidó, ¿verdad? Porque tenemos un impacto grande, tenemos influencia. Y por último, también dice un vaso frágil. El vidrio o el cristal, que es frágil, son las cosas más preciosas que uno puede ver. O sea, uno va y se compra una copa de cristal y es un lujo. Entonces nos está diciendo, también somos un lujo, ¿sí? No somos cualquier plástico ahí que no se rompe y que aguanta de todo, sino que somos elegantes, somos fuertes, somos de vidrio y que somos para presumir. Entonces, que nunca se nos olvide que somos
recordarnos de decir, wow, o sea, soy un vaso de cristal finísimo. Entonces, ¿quién me puede venir a decir de que yo no soy nada, de que no valgo la pena, de que no sé cuánto? Porque en la Biblia dice otro, o sea, está diciendo, si ustedes se dan cuenta, en la Biblia, cada vez que habla de los maridos, de cómo deben tratar a sus esposas, Dios les dice, ámalas más que a ti mismo, cuídalas, vivan con ellas sabiamente, cuídenlas como si son un vaso frágil, apapáchenlas, abrácenlas, ¿sí? Que no, en esta versión dice que las oraciones del esposo no tengan estorbo para las mujeres, ¿sí? Dios nos ama tanto y nos hace con tanto poder que encima quiere que nos amen, que nos abracen, que nos traten bien. Entonces, recordémonos, si Dios quiere que nos traten así y Dios quiere que nos cuiden, no nos pongamos en situaciones o dejemos personas en nuestras vidas, entrar a nuestras vidas que sabemos que nos van a agarrar y nos van a romper de una vez. Tenemos que tener criterio, porque realmente a las personas que nosotros dejamos entrar a nuestras vidas pueden tener un impacto en la vida de otras personas si nosotros no nos cuidamos. Porque como recuérdense que somos personas de influencia y personas que tienen un propósito clarísimo en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser esas estructuras fuertes, honestas y que se adaptan a cualquier situación, cualquier persona, cualquier cosa que viene en nuestras vidas? La única manera de hacerlo es pensar y vivir conforme a las verdades de la Biblia. Entonces, ahorita les voy a dar 3 cosas que nosotros tenemos que hacer para poder ser esas mujeres fuertes, que se cuidan y que no se van a romper fácilmente. Alguien que tenga por ahí, necesito 3 voluntarias. Una que me lea Mateo 5:13. Bueno, Elisa, tú Mateo 5:13. Jime, tú Mateo 5:14. Y, y Francesca, Juan 17, 6 al 10. Y Vale, Juan 17, 11 al 18. Yo les digo cuándo van leyendo, solo encuentren esa cita. Entonces, Elisa, si puedes empezar con Mateo 5:13. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que ser la sal de la tierra. ¿Cuál es el propósito de la sal? Tiene varios, dar sabor, cuidar para que no se dañe la comida. Ujú. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si la sal tiene un propósito y no es casualidad que nos esté diciendo que seamos sal. Primero nos está diciendo, tenemos que darle sabor, tenemos que sazonar nuestras vidas y las vidas de otros. Yo le puedo dar el sazón de Dios a las vidas de otros a través de mi ejemplo o a través de mi palabra. Si yo dejo de hablar de Dios o de dar el ejemplo de Dios a través de mí, dar el ejemplo de mi relación con Dios a través de cómo yo actúo, cómo yo reacciono, el tipo de persona que soy, las decisiones que tomo, dejamos de tener un propósito, deja de servir. Si yo no puedo influir a otras personas a querer cambiar su estilo de vida o a querer ser mejores personas, no sirve de nada que yo lea la Biblia, no sirve de nada que yo me meta a las clases si yo no hago un cambio en mí misma para poder jalar a más personas al Evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? El condimento pierde poder si no le da sabor a la comida. Si nosotros no podemos hacer una diferencia en nuestras vidas e impactar las vidas de otros, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si no vivimos una vida pura conforme a la voluntad de Dios, no sirve de nada que tratemos de acercarnos más a Dios. Tenemos que hacer los cambios y a través de eso Dios nos va a utilizar para hacer sal, para darle sabor a la vida de otras personas, ayudar a otras personas a encontrar su propósito, para guardar a las personas, como dijo Elisa, para que no se pasen, para que ¿qué? Para que no se destruyan, para ayudar a levantar a las personas. Nuestro trabajo es
estar ahí para otras personas, hablarles de Dios, dar buenos consejos, ayudarlas a sazonar su vida, siempre conforme a la voluntad de Dios y a ayudarlos para que no se pudran, para que no pasen a, al pecado, para tratar de evitar esas cosas. Eso sí, siempre con el toque de Dios. No puedo querer venir yo a tratar de manipular la vida de otras personas porque yo pienso que eso es lo que va a ser lo mejor para ellas. No. El ser sal es ser una persona bondadosa, ser una persona buena, escuchar a las personas que necesitan que las escuche, apoyarlas, orar por esas personas y si necesitan un consejo, pedirle a Dios que Él me diga exactamente qué consejo darles. Eso es ser sal de la tierra. Entonces, 1, tenemos que ser sal. 2, Jime, si me puedes leer Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad sentada sobre un monte? Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? Somos luz. Estamos siempre el mundo va a estar en tiempos de oscuridad. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. ¿Para qué usamos la luz? ¿O qué sentimientos trae la luz para ustedes? Pues iluminadas, no sé, como si vemos la connotación es como puedes hasta quitar lo feo, puedes alegrar o puedes algo por el estilo, no sé. Claridad también. Ujú. Entonces, ¿qué hago cuando no encuentro, es de noche y no encuentro nada? Prendo luz, que me ayuda a encontrar lo que estoy buscando. Cuando tengo frío y tengo miedo, voy hacia la luz, busco fuego, busco algo caliente, la luz me puede dar calor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nosotros tenemos que convertirnos en la luz del mundo, tenemos que convertirnos en esas personas que otras personas van a querer buscar, que otras personas dicen, yo quiero ser como esa luz, yo quiero llegar a ser como ella, quiero llegar aunque sea hasta la cima de la montaña y me cueste, quiero llegar a aprender de ella, quiero buscar a Elisa, quiero buscar a Francesca, quiero buscar a Jime, quiero buscar a Vale, quiero buscar a Marian, quiero buscar a Gaby, quiero buscar a Natalia, quiero buscar a Raquel, para que me ayuden a salir de esta oscuridad. Quiero buscarlas para que me den consejo. Quiero buscarlas para que me hablen más de Dios. Quiero buscarlas para que me ayuden a cambiar mi estilo de vida para volverme más como ellas, ¿sí? Entonces, Dios nos está pidiendo que traigamos calidez a la vida de las personas, que traigamos luz, que alumbremos, que ayudemos a direccionar a las personas. La única manera que nosotros podemos direccionar, alumbrar, iluminar a otras personas es a través de traerlas a Dios. Que vean a Dios a través de mi ejemplo, que vean a Dios a través de cómo hablo, que vean a Dios a través de la persona que yo soy, ¿sí? Que vean a Dios y puedo ser luz cuando no me quedo callada cuando debo de hablar. Y también soy luz cuando me quedo callada en momentos que tal vez me dan ganas de hablar. Me quedo callada en momentos donde tengo que escuchar. Cuando me convierto en alguien que es una líder, no alguien que sigue, ¿sí? Cuando estoy en una situación y mi corazón me dice, no lo hagas, y todo el mundo lo está haciendo, y vengo yo y digo, no, gracias, no quiero. ¿Por qué? Porque no va conmigo, yo estoy tratando de ser la mejor versión de mí misma y esto no me va a llevar a ser una persona conforme al corazón de Dios, ¿sí? Líder. Cuando yo soy una líder quiere decir de que voy a poner una tendencia, que voy a tener que ir en contra de lo que muchas personas dicen. Pero al yo hacer todo eso voy a poder tener una gran influencia a través de las personas que pasan en mi vida. Cuando permitimos, cuando le quitamos el poder al pecado para que apague nuestra luz, cuando nosotros trabajamos tanto en nosotras mismas que podemos aplastar el pecado y no dejar que el pecado, que es oscuridad, oscurezca mi luz. Vivir una vida en pureza, vivir una vida siendo la mejor versión de mí misma, donde sin que yo me dé cuenta voy a esparcir luz, ¿sí? Otra cosa que
no me va, cuando yo ayudo a otros. Eso me mantiene la luz prendida. Estas cosas son cosas que no quiero que se las tomen así literal como vayan a manipular la vida de todas las personas que ustedes aman, sino que es que Dios las guíe a cómo poder ser esa luz, ¿sí? Porque solitas vamos a hacer la luz equivocada. Vamos a hacer la luz fosforescente, la luz de colores, y Dios quiere que seamos la luz blanca y amarilla. La única manera de hacerlo es manteniendo a Dios durante todo este proceso, ¿sí? Entonces, pedirle a Dios que me dé la sabiduría de cuándo hablar y cuándo quedarme callada. Pedirle a Dios que me ayude a ser fuerte y a ser una líder a donde quiera que yo vaya. Pedirle a Dios que me ayude a pelear el pecado para que no apague mi luz. Pedirle a Dios que me enseñe cómo compartir mi luz con otras personas, cuándo dar consejos, cuándo quedarme callada, cuándo decir, qué decir y cómo puedo yo ayudar a las personas que me rodean. ¿Qué puedo hacer yo para hacer esa luz que ayuda a otros? ¿Sí? Y hasta dónde llega el ayudar a otros. Eso es algo que Dios es el único que nos puede ayudar a hacer la sal y nos puede ayudar a hacer la luz. Y la tercera, Francesca, si me puedes leer Juan 17, 6 al 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Perfecto. ¿Quién tenía del 11 al 18 que me lo lea? Vale, verá. Sí, yo lo leo. Ya no estaré más en el mundo. Ellos continúan en el mundo, mientras yo me voy a ti. Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera el que tenía que perderse para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, puedan participar plenamente en mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Perfecto. Tenemos que ser como Juan. Tenemos que ser agentes de cambio en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Solo porque no doy un grupo, Dios no me puso a mí a armar un grupo, no quiere decir de que yo no tengo un trabajo que hacer por otras personas, ¿sí? Tenemos que hablar de Dios, ya sea a través de palabra o a través de mi ejemplo. Tengo que llevar su palabra en mi vida a través de mi testimonio. Tengo que ser testimonio vivo de que Dios existe, de que Dios me salvó, de que Dios me restauró, ¿sí? Tengo que llevar esa parte a donde quiera que yo vaya. Tengo que orar por otros, tengo que perdonar a otros, tengo que orar de nuevo por todas las personas que me han hecho daño, ¿sí? Tenemos un trabajo. Eso no es solo de los padres, del papa, de los pastores, de los que evangelizan. No, Dios nos está diciendo, todos tenemos un trabajo. Todos tenemos que orar por todo el mundo. Todos tenemos que ministrar la palabra de Dios a través de nuestro ejemplo, a través de lo que decimos. Todos somos un vehículo que tiene la posibilidad y tiene el deber de llevar la palabra de Dios en la manera que Dios nos lo va a poner, ¿sí? Todos podemos llevar la palabra de Dios a donde quiera que vayamos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser sal, ser luz y ser agentes de cambio en el mundo. Ya no nos podemos quedar calladas. Ya no podemos ser de esos closeted cristianos. Tenemos que salir del closet y sentirnos orgullosos de nuestra fe.
y administrar nuestra fe podemos empezar a través de nuestro ejemplo. El ejemplo habla más de lo que sale de mi boca, pero tenemos que recordarnos que somos embajadoras del reino de los cielos a donde quiera que vayamos. Que como yo me comporto, las decisiones que yo hago, cómo yo hablo, tienen un poder y van a poder llegar a influenciar a otras personas a conocer a Dios o alejarse de Dios. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Entonces, mi pregunta para ustedes el día de hoy es, ¿qué puedo hacer en mi vida o qué tengo que cambiar en mi vida para poder ser luz, sal y cambiar el mundo? ¿Sí? Todos nuestros días son un regalo. Cada vez que nosotros nos levantamos, tenemos la oportunidad de hacer un cambio y la oportunidad de tomar una decisión, ¿sí? Nuestros días están contados, sabemos que no vamos a vivir para siempre. No sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos cuántos años vamos a vivir. Ese es el misterio más grande, uno de los misterios más grandes que tenemos el día de hoy. Entonces, lo que quiere decir es de que tengo un tiempo limitado en mi vida en la tierra y ese tiempo, cada día, cada minuto, cada segundo de lo que yo hago, importa. Yo puedo transformar mi día. Si pequé y empecé mal mi día, puedo terminarlo bien. Es cuestión de cambiar mi mentalidad, ¿sí? Entonces, tengo que tratar cada día como una oportunidad para ser mejor, para retarme a ser más como Jesús, levantarme y decir, ¿qué puedo hacer hoy para ser como Jesús? Tal vez ayer la chorrié, pero hoy es un día nuevo. Dios me está dando otra oportunidad para cambiar. Dios me está dando otra oportunidad para llevar su ministerio a donde vaya, ¿sí? Tenemos que aprovechar cada día, porque cada día es un regalo. Entonces, ¿qué puedo hacer en mi día a día? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer ahorita? Porque el día no se ha acabado para poder ser sal, luz y para poder cambiar el mundo, ¿sí? Si no sé qué tengo que hacer o qué puedo hacer, quiero que se hagan la pregunta de qué me está parando de tener un corazón conforme a la voluntad de Dios hoy. ¿Qué me está quitando tiempo de pasar más tiempo con Dios o de aprender de Dios o de mejorar la versión de mí misma, ¿sí? Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿a qué le debo dedicar más tiempo para glorificar a Dios? Y eso es algo que puedo hacer todos los días. Si yo me levanto y digo, ¿qué puedo hacer hoy para glorificar a Dios? Les aseguro que su día va a ser muy diferente. Y luego les quiero leer un pedacito que está escrito por Elizabeth George, que me pareció súper lindo para terminar la clase de hoy. Entonces dice, tu propósito. Muchas mujeres se equivocan al pensar que no son alguien especial, que no son lo bastante buenas en áreas que el mundo considera indispensables, que necesitan más educación, que necesitan mejor ropa, que necesitan mejor experiencia académica y laboral, entre muchas y otras. Sin embargo, querida amiga, si tú amas a Dios, si lo buscas de todo corazón y lo obedeces, gozarás de su favor y estarás cumpliendo su propósito para tu vida. Entonces, nunca creamos que nosotras no somos suficientes o que no somos especiales, porque Dios nos escogió a cada una de nosotras y no es casualidad que estemos donde estemos, porque vamos a tener un propósito grande en el Evangelio de Dios y en la vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos a Dios de todo corazón y lo obedecemos, vamos a gozar de su favor y vamos a cumplir el propósito que Dios nos dio para nuestras vidas. Siempre que los busquemos a Él, vamos a salir ganando. Entonces, quedémonos pensando en qué me está quitando tiempo de volver una mejor persona. ¿Será que es que no le estoy dedicando suficiente tiempo a Dios? ¿Será que es que no estoy tratando de reflexionar en qué cosas tengo que cambiar en mi corazón o en qué cosas tengo que mejorar? Tomémonos el tiempo de analizar día a día. Podemos empezar el día con qué puedo hacer hoy para glorificar a Dios y terminar el día con qué hice hoy para glorificar a Dios y qué hice hoy que puedo mejorar mañana. Porque siempre tenemos el mañana y siempre tenemos el minuto que viene, el segundo que viene. Entonces no
No pongamos nuestros días como un día malo, sino que siempre tenemos la posibilidad de reinventarnos, de cambiar y de ser mejores versiones de nosotras mismas, siempre y cuando sea de la mano de Dios, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario de hoy. No, no, sí. Si A mí no, me da curiosidad lo que dijiste de que son, o sea, siento que en general nuestra generación es un poquito como cristianos enclosetados. ¿Por qué será que pasa esto? mira, más que todo es porque recuérdense que nosotros, o sea, los cristianos siempre vamos a vivir en una guerra constante. Y entonces estamos llegando en un punto donde el ser cristiano, el creer en Dios no es cool, porque hay muchas cosas de que nosotros tenemos que cambiar de nosotras mismas, que tal vez las otras personas dirían como eso no es cool, ¿verdad? O no está catalogado como cool. Y entonces la gente a veces por el miedo al rechazo no se atreve. Y muchas veces vamos a ser rechazados por hablar de Dios, o sea, ustedes no saben cuántas veces a mí me ha pasado que me creen como loca o rara porque me dicen como, das un grupo de Biblia, como así. O sea, mucho. Pero cuando uno toma la decisión de ser líder, de hablar de Dios y no sentirse avergonzado de eso, vamos a dar cuenta que Dios siempre nos premia. Tal vez no en ese momento donde nos rechazan, pero más adelante va a valer la pena. Pero tenemos que quitarnos el miedo. ¿Sí? Si me preguntan por qué estás glowing, por qué te ves tan linda, ay, porque la verdad que estoy llena del Espíritu Santo. Les aseguro que todo el mundo se quedaría así como, ¿qué le pasa? Pensé que me iba a decir que qué producto está usando o algo así. No, sí, así. Pero saben que trajeron a Dios a la conversación y esa persona escuchó la palabra Dios o Espíritu Santo cuando tal vez no lo hubiera escuchado si no es a través de nosotros y le va sembrando semillitas. Entonces, perdámosle la pena y el miedo a hablar de Dios, ¿sí? Obviamente no a tratar de decirles que ustedes están mal, sino solo como hablar de mi experiencia con Dios, hablar de las cosas bonitas que he aprendido, de cómo Él me perdona y tratar de a través de mi ejemplo y a través de mi experiencia con Dios o sus experiencias con Dios, poder tocar las vidas de otras personas y que tengan eso que ustedes están teniendo ahorita, ¿verdad? Sin miedo, que cuesta, cuesta, pero ya Dios nos está diciendo como ya hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna petición de oración para esta semana. Sí, no. Yo, ay, Las mismas de siempre. Dale, Nati, qué alegre. que es más que todo para un empleado de la oficina que él ha estado muy enfermo, tiene problemas renales y el fin de semana lo tuvieron que internar en el hospital por una neumonía y así como que me acabo de enterar que se complicó y no sé si pues va a lograr salir de esa, pero pues pedir como por él y por su familia y que pues sea la voluntad de Dios, lo que sea que vaya a pasar, pero que los que estemos aquí, que lo querramos que tengamos paz y él también, pues. Ok, perfecto. ¿Alguien más? O sea, sí, hoy aprendimos de que tenemos que ser luz y tenemos que orar. Entonces, eso quiere decir que todas ustedes tienen que orar también por las peticiones de las otras personas. Entonces, así ahí se acuerdan que es responsabilidad de todas. ¿Alguien más tiene alguna petición antes de llegar a la oración? ¿No? Bueno, entonces les voy a mandar por el chat un deber que solo es leer un poquito de historia de la reina Esther, que nos va a servir para la siguiente clase de la otra semana, donde vamos a seguir con este estudio, ¿verdad? Y saben que cualquier duda, comentario, pregunta, o petición, me la pueden mandar por privado y podemos orar por eso. Bueno. Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por otro día más de vida, gracias por la oportunidad de aprender cómo podemos llegar a ser más como tú, Señor, a tener ese corazón conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser mujeres con propósito, a ser mujeres con el propósito de ser sal, de ser luz y de hacer un cambio en el mundo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por darnos esta posibilidad de escuchar, de aprender de ti, de poder aplicar estas cosas a nuestras vidas, Señor. Gracias por recordarnos que somos suficientes, Señor, que somos
capaces de hacer todo lo que tú nos pidas, Señor, que tú nos mandaste aquí al mundo con un propósito y le quitamos el poder a todas las personas o cualquier pensamiento o cualquier cosa que pueda venir a atacar mi personalidad, mi tipo de persona y quién soy y mi valor, Señor, porque el día de hoy ponemos nuestro valor en tus ojos, Señor. Ponemos nuestro valor en quien tú dices que somos para ti, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo, Señor, a salvarnos, Señor. Gracias porque nos amas, porque nos das nuestro lugar y te pedimos perdón por todas esas veces de que no nos hemos visto con tus ojos, Señor. Te pedimos perdón por todas esas veces que sentimos que no somos suficientes, Señor, o que dejamos que otras personas influyan en nuestra autoestima, Señor, cuando realmente tú nos hiciste, somos hijas tuyas, nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Señor. Así que venimos el día de hoy y te agradecemos por eso, Señor, y aceptamos que somos mujeres capaces, que somos mujeres que tienen un corazón conforme a la voluntad tuya, Señor, y que vamos a seguir creciendo en nuestra relación contigo todos los días, Señor. Sabemos que no es casualidad que nos tienes el día de hoy aquí, Señor. Así que te pido por la vida de cada una de las que están acá, Señor, te pido por sus trabajos, te pido por sus vidas, te pido por sus familias, por sus amigos, por todas las personas que están alrededor de ellas, Señor. Ayúdalas a ser mujeres con propósito esta semana, Señor, aplicar esta palabra todos los días de esta semana, Señor, y por el resto de sus vidas, Señor. También venimos el día de hoy a pedirte por la vida de la persona que trabaja con Nati, Señor. Sabemos de que tú tienes el control sobre la vida, la muerte, sobre la salud, Señor, así que te entregamos su salud, Señor, que siempre se haga tu voluntad, Señor, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, que si esa persona, que tú puedes sanar a cualquier persona, Señor, tú has hecho que los cojos caminen, Señor, que los mudos hablan, Señor, que los sordos escuchen, Señor, sabemos de que para ti nada es imposible, así que te entregamos la salud de esa persona, Señor. También te pedimos por su familia, Señor, sabemos que al final tú eres el que tiene el poder y la voluntad y que tú tienes un propósito en la vida de cada una de tus hijos, Señor, pero venimos hoy a pedirte por su corazón, Señor, por su vida, por su salud, Señor, que por favor te llegue a conocer a ti, Señor, que puedas usar su vida como un ejemplo, Señor, que seas tú quien lo sana, quien está ahí, Señor. Te pido que le des paz y amor a esa familia, Señor, que está ahí en el hospital con ellos, Señor, que se sientan acogidos, que se sientan apoyados por ti, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, que los acompañes en este momento tan duro, Señor, y que le reveles qué va, qué es lo que necesitan, Señor, que los abraces, Señor, que los cuides, Señor, y sabemos de que al final que se haga tu voluntad, pero también venimos a pedirte por salud, Señor, que los sanes, Señor, si es tu voluntad que los sanes, Señor. Nosotros sabemos de que tú has sanado enfermos, Señor, y que tú tienes el poder absoluto sobre cualquier enfermedad y para ti no hay nada imposible. Así que venimos hoy, te entregamos su vida, Señor, y te pedimos que los sanes, Señor, siempre y cuando sea tu voluntad. Te pido, Señor, por la vida de todas las que están acá. Te pido que bendigas el resto de nuestra semana, Señor, que bendigas todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, Señor, y que nos recuerdes, Señor, a ser embajadoras de ti a donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.